Listo. Mira, yo tengo un artículo largo que hice en principios de los 90, ahora te digo exactamente cuándo. Sí. Me pidieron un artículo para el arte en la época de la dictadura, bueno, esas cosas, bueno. Sí. Y en España, para un número de la revista. Pero yo, como era. A ver, espérame. Este es un libro que estoy corrigiendo, que se va a publicar ahora, se llaman No Escritos, sobre eso que se llama arte. Entonces, en el índice. Yo prefiero los índices adelante, voy a ver si me lo ponen adelante. Es más fácil los índices adelante, Sí, ¿no? es más cómodo. Bueno, acá, el artículo, a ver. ¿Quién es? Va a venir para sacar fotos mi hija, si no hay problema. Está trabajando con nosotros, que saque unas fotos. Hola. Bien. Sí. Buscando el artículo. Acá está. Me habían pedido un artículo sobre un tiempo específico, pero yo ya contesté que yo no podía referirme a los años 70 sin referirme a los 60. Claro. Porque justamente lo que... Entonces escribí un artículo que se llama Artes Plásticas Argentinas, Sociedad Anónima. Entonces, ahí yo te voy a dar una copia de ese, pero porque está todo lo que yo siento como es el proceso de cómo se va politizando todo y lo que se va transformando. Y está, no sé, entonces me parece que, mira, yo lo que creo es que lo mejor es que leas este artículo y después me preguntas todo, porque está todas las cosas que me podés preguntar están acá, pero formuladas implícitamente, ¿te das cuenta? Sí, igual la idea era charlar un poco de distintas cosas, del Ditela, Bueno, porque de todo esto hablo ahí. Está bien. De todo esto. Mira, por ejemplo, a ver.
No, pero te voy a dar enfoques. Sí. Por empezar, quiero decir algo que yo creo que hay un error habitual cuando se asocia 60 al Di Tella. El 60 trasciende totalmente al Di Tella. Lo que existió en el 60 no existió porque existiera el Di Tella, sino a la inversa. El Di Tella existió porque existía ese ambiente. A tal punto fue así que el Di Tella, que había sido creado para otra cosa, porque vos sabés que tenía otro objetivo que no era, fue dándole cada vez más lugar al campo artístico. Y bueno, el Di Tella, por otra parte, existía de antes de estar en la calle Florida, pero tomó cuando tomó el escenario en la calle Florida. Ahora, muy bien. El Di Tella yo creo que, por ejemplo, en los pintores de la década de los 60 existen los pre-Di Tella y los Di Tella. Entonces, yo creo que la generación típicamente del 60 en sí mismo, en realidad nace en el 59. ¿Por qué digo que nace en el 59? Lo digo con toda precisión. Porque en el 59 aparece el movimiento informalista y por otro lado el movimiento espartaco, que de una manera u otra formulan dos posiciones, una con una lógica realmente artística, que es la del informalismo, y la otra político-artística, si querés, pero el informalismo, aparte de ser un fenómeno de importación, como tantos fenómenos artísticos que se daban en la Argentina en ese momento, tuvo un personaje muy particular que le dio un carácter muy propio acá, que fue Alberto Greco, que le dio una especie de carácter de antiformalismo. Y entonces se va conformando una primera etapa antiformalista, que es la que yo creo que se caracteriza y que nos contagia a nosotros, a nuestros grupos posteriores, así. Bueno, yo por eso Alberto Greco estuvo en el grupo, no perteneció a la Nueva Figuración. No, Alberto Greco, pero era amigo de ustedes. No, mira, yo te digo, Alberto Greco acababa de llegar de Francia, no, de Brasil, pero primero había estado en Francia, y empezó a crear ahí el movimiento informalista, era como. Entonces, y eso se pone en el 59. Ahora, mi primera exposición es poco tiempo después, en el 59. Él se me acerca el día de inauguración y para mí el día de mi primera exposición es así, un símbolo porque ahí me nace la amistad con él, ya lo conocía, pero nace una amistad con él, nace una amistad con De la Vega, que también allá conocía, y con Macho. Pero y mi padre poco tiempo me dice, mira, la fábrica de sombreros, que era de mi abuelo, la estaban liquidando. Dice, ahora está cerrada la fábrica, ahí tenés un espacio bárbaro, si vos querés ir a pintar, anda a pintar. Entonces al poco tiempo, Greco, boom, se puso ahí. Y después Macho, y después De la Vega, y ahí nace el grupo. Pero ¿por qué no lo incluye a Greco? Porque Greco decía siempre que le parecía que incluir la figura era como dar un paso atrás.
Pero eso no quiere decir que apenas nosotros hicimos la exposición, él no empezó a hacer lo mismo. Entonces, ¿dónde estaba la fábrica de sombreros? Estaba acá cerca, era en Independencia entre Bolívar y Defensa, que era la casa de mis abuelos, porque era ese tipo de industria que se hacían en el siglo XIX, sí, que estaba vinculado a la casa familiar. Entonces, arriba estaban mis abuelos ahí con su familia, abajo estaba la administración, adelante así, y atrás, abajo estaba la elaboración de los fieltros y demás, y arriba las costureras, arriba atrás, las costureras que terminaban el sombrero, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y en los años 60, como ya empezaron a nadie a usar sombreros, claro, empezó la liquidó. Entre tanto, en la parte de familia, vivía una tía mía con su familia, así, con sus hijos y demás. Pero se había, bueno, ya eso no existe porque entre tanto la calle Independencia, la avenida Independencia se ensanchó y ahora está un edificio muy feo, así una torre así que hizo la cooperativa del Hogar Obrero. Está ahí, ahora tampoco está no existe la cooperativa, pero está el nombre, pero en fin, está ahí. Sí, sí. Bueno, entonces ahí estaba Greco, Machió, de la Vega y Deira, no, después cuando estábamos creando la exposición, entonces ahí es donde aparece él después, ¿no? Es decir, pero él no estuvo en nuestro taller. Pero cuando nos vamos a Europa, después de la primera exposición del grupo, volvemos, ya la casa, el taller ese que teníamos, no lo tenemos más, y entonces el Greco se queda en Francia, y entonces vamos a Deira consigue en el taller que él tenía en la calle Porredón una ampliación y vamos a parar ahí. Entonces, una ampliación, es decir, era una casa vieja también que se había convertido así en una especie de conventillo, pero la parte de adelante era la parte como de la casa, la más importante de la casa, porque parece que era de un amante de General Roca y la había regalado ahí en la calle Carlos Pellegrini, entre Santa Fe y Charcas. Bueno, sí. Ahora es Marcelo T. Alvear, pero en ese momento se llamaba Charcas, en ese pedazo. Y entonces también eso se ha ido volteado, porque el ensanche estaba justo de este lado, porque de la vereda de enfrente no fue volteada, fue de este lado de Carlos Pellegrini, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí fuimos a parar nosotros, ¿no? Ahí ya era la nueva figuración. Sí, bueno, también nació en el otro es decir, el taller lo tuvimos años 60-61. Sí. Pero al poco tiempo de la primera exposición, que creo que fue en agosto, en septiembre o octubre, nosotros nos vamos a Europa, primero de la Vega y yo, en barco, en ese momento nació, y después vinieron los otros. Bueno, lo que te quiero decir es que, bueno, después, cuando volvemos en el 63, aparece el Ditela. Sí. Cuando el Ditela aparece con antes ya estaba haciendo un premio Ditela que lo hacían en el Museo de Bellas Artes, porque el director del Museo de Bellas Artes era Romero Bre, que también era el director de la parte, pero todavía estaban recién comenzando. La única actividad que tenía visuales en ese momento era hacer el premio Ditela. Sí, sí. Que en el año 60, el primer vez lo había sacado Pucciarelli. Bueno,
luego, en el 61, lo había sacado Cloindo Testa. Y le habían dado un premio especial a Machó. Luego después vino el 62, uno de escultura, y que se lo dieron a Kosic. Y luego, entonces, volvieron a hacer un premio de pintura, ya en el 63, pero entonces ya ahí dividieron el premio. Hicieron un premio internacional y un premio nacional. Esa fue la primera exposición que hacen en el Ditela. Y el premio nacional, el premio internacional lo invitan también a los artistas que habían ganado el Ditela. Entre ellos, Machó, aunque había sacado un premio menor, pero había sacado uno y entonces lo invitan. Y se lo dan de internacional. Y simultáneamente hacen el premio nacional, que era, antes no se llamaba nacional, pero a partir de ese momento que se internacional empieza a llamarse nacional. Y lo ganó yo. Y entonces, ahí yo me voy a Estados Unidos, porque era un premio beca. Por tanto, Rómulo se va a Europa. La cuestión... Machó era muy joven, ¿no? En el 63 era muy joven, Machó, ¿no? No, Machó, el más joven del grupo era yo. Deira había nacido en el 28. De la Vega en el 30. Machó en el 30 y no me acuerdo si 31 o 32. Y yo en el creo que en el 31, Machó. Y yo en el 33. O sea que tenía una diferencia de 5 años con Deira, ¿no? Y estabas contándolo en Nueva York. Bueno, entonces nos vamos, me voy a Nueva York, ahí me quedo un año, así. No, 9 meses me quedo en Nueva York, porque entre tanto mi mujer se había quedado y mi hijo acababa de nacer, entonces no podía prolongarla, pero tenía ganas. Me concurso a la beca Guggenheim y después vuelvo con toda la familia ahora, entre tanto, en el 65. Pero entre tanto, cuando yo voy a Estados Unidos en el 64 y vuelvo, me encuentro que ya el Ditela ya había tomado un cariz especial, es decir, ya había como otra generación. Es decir, empieza a haber como un templo, con un Papa número 3, que decía lo que había es decir, daba señales de lo que... Y como iban el proceso de los primeros 60 en Estados Unidos, fue muy rápido el movimiento. Él también se empezó a confundir y tiraba la cadena continuamente cada año, los mismos que él había levantado, al año siguiente bajaba, y así era. Entonces, todo esto lo cuento acá. ¿Y quiénes eran los jóvenes? Entonces, ahí empieza la nueva generación y ahí Marta Minujín, la banderada. Sí. Entonces, eso es cuando la gente habla de los 60, entre tanto, ya 65, Greco, que había sido para mí el arquetipo de los primeros 60, entre tanto ya se había ido a Europa y cosas así, termina suicidándose en el mismo 65, se suicida en España. O sea que hay como un periodo así también, un símbolo. Sí. Hay varios símbolos, porque, por ejemplo, cuando yo te digo,
los 60 comienzan en el 59, es porque hay una cosa también muy, muy simbólica. El primero de enero del 59 entra Fidel Castro a La Habana. Claro. Entonces, había todo como una nueva cosa, ¿no? Bueno, y además estaba Frondizi acá que hablaba de desarrollo, además, o sea, por mecanismos de desarrollo liberal, si querés, o por mecanismos de revolucionario, había optimismo. Yo creo que lo que es fundamental para entender los años 60 es que había optimismo. Sí. Es decir, había perspectiva. Todo lo contrario de lo que pasó después, ¿no? Una cosa así. Entonces, la historia de los 60-70 es la historia justamente del inicio de algo con optimismo y de cómo se van cerrando las puertas y todo se va pinchando y revienta todo. Ahora... sí, el optimismo duró hasta el 73, más o menos. El optimismo duró hasta el 73. El optimismo duró, sí, hasta el 73, sí, más o menos, pero sí, más o menos. Pero con una diferencia que los primeros momentos en el campo artístico se definía más bien por espíritu de vanguardista. Después, a partir del 68, sí, o 67 si querés, se fue cada vez más politizando. Con una doble explicación. Una por fenómenos generacionales de tiempo, de lo que estaba pasando en otras partes. El gobierno de mayo del 68, la guerra de Vietnam con todos los movimientos universitarios de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí, y todo un proceso que las propias vanguardias estaban viviendo. Por otra parte, un poco lo que yo llamo el striptease de la pintura terminó con el arte conceptual, es decir, que cuando digo striptease cada vez menos, termina con el arte conceptual y empieza ahí, se arma un espacio así, entonces que muchos canalizan el hacer creativo a un supuesto de hacer creativo en el campo de lo social político, de lo político social directamente. Ahí viene la teoría del situacionismo y todo eso, y bueno, y empiezan una cantidad de teorías es decir, que hasta un tipo como que no eran unos revolucionarios, como Octavio Paz decía, el arte se disuelve en la vida social. No, el arte no, la contemplación estética, pero la vivencia de los artistas era que el arte se disolvía en la vida social. Entonces... Una pregunta, la noche de los bastones largos fue en el 66, creo, ¿no? Bueno, eso ya es la época de Onganía, que yo... Ahora, eso a nivel de la universidad hizo que muchos profesores, digamos, se fueran. En el arte no fue así. Mira, cuando sucede yo estaba afuera, pero claro, yo estaba en Estados Unidos, así, y yo vuelvo porque se me acabaron las becas y demás así, pero ahí ya era otra cosa, ¿no? Es decir, vuelvo y veo un fenómeno interesante también que estaba sucediendo, porque cuando en los primeros años del Ditela, por ejemplo, nos reuníamos en el café el Moderno, y que estaba en la calle Maipú, detrás del Ditela, detrás de la galería, ¿cómo se llamaba la galería? Del Este. La Galería del Este, sí, ahora está totalmente muerta, pero en ese momento tenía mucha actividad, cosas así. Sí. Y al lado de la Galería Bonino, en ese momento, ¿no? Sí, sí. Por esta parte también era la cuadra de donde vivía Borges. Sí, Borges andaba por ahí. Sí, claro, sí. Bueno, y nos reuníamos en el Moderno, pero ahí iban la gente del Ditela y la gente del grupo Espartaco, por ejemplo, y todos nos mirábamos con desconfianza en el primer tiempo,
Pero luego hubo un cambio fundamental, porque, es decir, yo ya estaba en Estados Unidos cuando hacen una exposición para la guerra de Vietnam. Entonces, que bueno, llamando obras, cosas así, pero la más obra, yo qué sé, me cuelgan de una obra que tenía, pero ahí es una que creo que lo organizó sobre todo León Ferrari. Y ahí empieza, a partir de ahí, empiezan a juntarse los que estaban, a haber una comunicación con ciertos grupos del Ditela y ciertos grupos de los otros. ¿Te das cuenta? Sí. Comienza a haber una convergencia. Esa exposición tenía tanto a la gente del grupo Espartaco como Marta Minujín, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces yo cuando vuelvo estaba justamente todo en espíritu totalmente de convergencia. Es ahí donde nace mi amistad fundamentalmente con León Ferrari, de quien soy muy amigo, y con Carpani, y con grupos que se hacían en la Sociedad de Artistas Plásticos, que venían un grupo, otros intelectuales de otros lados, entre ellos Pepe Num. Yo a Pepe Num yo no sé si lo conozco de ahí o lo conocía ya antes de la facultad, porque yo había pasado por la facultad, pero lo empecé a tratar ahí. Ahí. No sé por qué él es menor que yo, pero en fin, lo empecé a tratar ahí, ¿no? Y ahí también ahí León y Carpani, o sea, Carpani era de Espartaco. Carpani era como el líder de Espartaco. ¿Y León? León era un libretista, un franco. León es un fenómeno curioso, porque León es mucho mayor que yo. Yo tengo 74 y León va a cumplir la friolera de 87 en septiembre. Pero no parece. Es increíble. Pero León es un ingeniero que vivió en Italia, que empezó a hacer cerámica en Italia en un momento, ¿verdad? Después volvió, hizo cerámica un tiempo, empezó a hacer después cosas con metal, así, pero era un tipo un poquito al costado, no era, es decir, y de repente sí, lo invitan por las esculturas que hacía, lo invitan al Ditela, pero él se viene con una sorpresa. Tanto en cambio trae el Cristo del avión, lo hace en esa época, en la época del Ditela y demás. Y ahí se lo prohíben colgar, pero de todas maneras él les pone otras cosas más chicas, así, bueno, y ahí es que ahí entra, con ese Cristo en realidad León entra en escena. Claro. Y ahí empiezan las cosas. Entró varias veces en escena con él. Pero claro, porque después él forma parte del grupo, porque muchos dejan de hacer obras. De los del Ditela. Cuando yo digo Ditela es cuando los del 65, ¿no? Así porque yo digo siempre que hay dos generaciones, los 60, el 60 y el 65. Sí. León artísticamente es de los 60, 65, no sé, pero como es mucho mayor y aparece después, es un tipo que no encuadra en el sistema general de las generaciones, ¿te das cuenta? Ahora, debo decir, a fines del 68 empieza a cambiar eso. El Ditela tenía los premios internacionales y demás. Ahora bien, en el 66
No, espera, 63 lo ganó yo, 64, 65, 66 o 67. Acá lo tengo para allá. Los artistas le hacen un planteo a Romero Brest y le dicen que en lugar que, como estaban ya haciendo instalaciones y demás, no era venirse con un cuadrito y exponerlo, sino que la guita de los premios no lo den más y que te ayudasen a poner guita para hacer la obra. Entonces, así sale las experiencias, 67, creo que así, una cosa así, y después las 68. Y ya en las 68 ya se armó todo el lío. Mira, acá lo cuento todo esto, acá lo cuento con detenidamente los cambios. Ahora te estoy diciendo así libremente las cosas, pero acá tenés toda la precisión de la cosa. Por ejemplo, te leo pedacitos chiquititos para más o menos para que veas por dónde corre el concepto. Bueno, primero, el concepto de antiformalismo, por ejemplo. Bueno. El primer quinquenio de los años 60 se caracterizó por la enunciación de una conciencia estética antifalista, que no es lo mismo que informalista, aunque con este último nombre rompió en 1959. Esta conciencia fue extremándose a partir de 1962, lo que hace que se divida este quinquenio en dos partes. Como no se dio como consecuencia de otras manifestaciones artísticas del país, sino como reacción polémica, las condiciones históricas hay que buscarlas en el campo sociopolítico. Son años en los cuales la cultura argentina comienza a autocuestionarse y proyectarse, aunque polemizando, hacia el futuro con un optimismo crítico que no volvió a repetirse. Con particular intensidad esto se vivió en las artes plásticas. En este primer quinquenio de los 60 se formula de manera explícita o implícita todo lo que luego se desarrollaría. 1959. Un año antes había vuelto al sistema constitucional interrumpido en 1955 cuando una rebelión militar derrocó al presidente Perón. Bueno, aquí salteo todo esto, espera. Esto es un poco, bueno, espera. Ser moderno para nosotros era estar abiertos hacia el futuro, pero también atentos a la red de enormes contradicciones existentes, aunque nos olvidáramos de las nuestras propias, como por ejemplo querer tener éxito con la gente a cuyo gusto veríamos. Si Marshall Berman señala que ser moderno es vivir una vida de paradojas y contradicciones, la Argentina constituía un ejemplo de modernidad. Y en esto no ha cambiado. Pero debo entenderse esta afirmación, sobre todo en nuestra sociedad, a la luz de otra del mismo autor. Luego de señalar al doctor Fausto de Goethe como portador de una cultura dinámica en el seno de una sociedad estancada, y por ello desgarrada en la vida interior y exterior, sostiene, pero su resonancia es más significativa en los países política y económicamente subdesarrollados. Agrega más adelante, en el siglo XX los intelectuales del tercer mundo, portadores de una cultura de vanguardia en unas sociedades atrasadas, han experimentado una escisión fáustica con especial intensidad. Debido a que nuestra sociedad es particularmente paradójica por vivirse a sí misma en vías de desarrollo, en especial en ese periodo, si bien nuestra modernidad no resplandecía, estallaba de ganas, para lo cual era fundamental desafiar al mundo exterior. Nuestra generación era moderna por vanguardista y vanguardista por antiformalista. Se oponía a lo que, según el crítico más lúcido de ese momento, Aldo Pellegrini, era la característica de nuestra clase dominante, la obsesión del buen gusto. La sociedad argentina, dice Pellegrini, la sociedad argentina ha estado dominada económica y culturalmente por una clase terrateniente y ganadera, que carece de una verdadera tradición cultural, pero que tiene apetencia de estar a la altura de los medios culturales europeos,
Esta clase basa su condición de vida y su consumo cultural en la obsesión del buen gusto, y ella supedita todos los otros valores. Es necesario aclarar que buen gusto significa para ella simplemente lo atildado, correcto y mesurado, y nada tiene que ver ni con lo exquisito ni con lo refinado. Estos últimos conceptos, lo mismo que la originalidad, exceden los límites del buen gusto. Ahí termina la cita de él. Es sintomático que la primera sociedad con fines artísticos que se organizó en la Argentina en 1815 a instancia del presidente Rivadavia se llamó Sociedad del Buen Gusto. Por esto, desafiar los valores estéticos de esa clase no dejaba de tener para nosotros una connotación política. Esto se hace claro a fin de la década del 60. A una sociedad de apariencia había que desnudarla de esa apariencia. Bueno, entonces, bueno, aquí hago los detalles de los artistas, de lo que hacíamos y cosas así. Bueno, hago lo de nosotros, cosas así. Bueno, pero el desafío primeramente era más bien estético, después se fue volviendo cada vez más político. Progresivamente se fue. Pero, ojo, que estaban también los otros, el grupo de Carpani, también los ciitos y demás, que estaban en la posición política, ¿te das cuenta? Sí. Bueno, entonces, salteo. Ahora, segunda parte, 62-65, porque la 59-62 lo llamo el antiformalismo se enuncia. 62-65 lo llamo introducción al desmadre, que es decir, cómo todos nos vamos exagerando nosotros mismos en nuestra postura, cada vez más, así. 65-67, un templo para el desparpajo. Que ahí viene el Ditela. El Ditela nace en el 63, pero toma su forma de ser clara en el... Entonces, desde 1964 se fue preparando un nuevo cambio. El centro del escenario ya no lo ocupaban más los artistas que con sus cuestionamientos irrumpieron en él como elefantes en la cristalería, sino un elegante edificio en el mejor lugar de la ciudad, el Instituto Torcuato Ditela. Un crítico, Romero Brés, dirigía la parte de artes visuales del mismo, y allí exponían los artistas que él decidía según este criterio. Cuando los mejores se estereotipan, los dejo y paso a otros. Así voy armando el tendal incluso de los que defendí. Marta Traba comentó esta actitud suya de esta manera: el artista no puede todos los años inventar una cosa nueva, y el Ditela todos los años estaba en una cosa nueva, y eso destruye la continuidad de una forma artística. El Ditela inventó una estética del deterioro. Se consume una cosa y después tiene que cambiarlo. En 1964, el Premio Nacional Ditela lo ganó Marta Minujín con Colchones Pintados, y al año siguiente presentó La Menezunda junto a Sant'Antonín y Pablo Suárez. Fue la primera ambientación, o sea, una obra que envuelve al espectador presentada aquí. La génesis de ella se remonta a 1962, cuando Minujín, Sant'Antonín, Wells, Renard, Kemble y Graciela Martínez, bailarina que escondida, que en ese momento era la mujer de Seguí, bailarina que escondida en una malla convertía su cuerpo en una escultura danzante, comienzan a concebir un objeto que pudiera recorrerse internamente. Renard propone una proyección interior de un biocosmos, como los que venía realizando. No fue aceptado su proyecto porque no dejaba de ser una propuesta individual. La Menezunda, concebida por los tres ya mencionados, concreta esa idea gracias a la inversión del instituto. ¿Ves? Ahí ponía acá. Suárez recuerda: la Menezunda pretendía ser un recorrido de sensaciones que tenían que tener una imagen clara y definida del momento, de la no permanente, de transitorio ligado a ciertas cosas cotidianas. Desde un salón donde se hacían las manos hasta un viaje en colectivo. Había gente que había filmado lo que se ve de un colectivo con frenadas y todo. Todo esto con un sistema de pisos móviles. Lo empezamos a hacer Marta Minujín, Sant'Antonín y yo. Marta tuvo el bebé y yo gané una beca, y el que lo llevó a cabo hasta el fin fue Rubén Sant'Antonín. Pero ayudó muchísima gente: David Lamela,
Mario Gurfein, Jacobi, etc. Compárese este relato con el que el libro El Ditela hace John King. Otro escándalo fue causado por la Minnesunda, un environment creado por Marta Minujín con la ayuda de Sant'Antonín, David Lamelas y Leopoldo Mahler. Cambia totalmente la descripción. Esta versión es la que trascendió y la que dio motivo a la siguiente sincretización. Años 60 igual Ditela, igual Romero Gress, igual la Minnesunda, igual Marta Minujín, igual Ándalo. Entre los protagonistas de los primeros, entre los protagonistas del primer quinquenio de la década del 60, en su mayoría se habían ido. Mario Pucciarelli, uno de los puntales de nuestro informalismo, y el que había sacado el primer, partió después de ganar el premio Ditela de 1960, que fue el primero y que se hizo como el de los 2 años subsiguientes en el Museo de Bellas Artes, a Roma para siempre. Seguí marchó a París. Fernando Massa, otro de los informalistas de la primera hora, Deira y yo a Nueva York, ciudad en la que residía desde hacía un tiempo un importante artista constructivo de origen cordobés, Marcelo Bonevardi. Wells, en 1966, partió a Londres primero y a Nueva York después. Greco, luego de estar en París, Roma y Madrid, brevemente en Nueva York, termina suicidándose en octubre de 1995 en Barcelona. Un ciclo se había cumplido. Sant'Antonín, amargado por la falta de reconocimiento en la Minnesunda, destruye toda su obra y muere de un infarto en 1969. Todo esto me lleva a sostener que en realidad no hubo una generación del 60, sino 2. La del 60 propiamente dicha y la del 65 diteliana. La primera es verdaderamente antiformalista, la segunda institucional, aunque sea del desparpajo. Sí, entiendo. ¿Y de la Vega en qué año muere? No, de la Vega muere en 71. Sí, ahora de la Vega también cantaba, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, sí, pero de la Vega vuelve, de la Vega, yo convivo con De la Vega en Estados Unidos, yo tuve muchos talleres con De la Vega, es decir, el de la calle Independencia, el de la calle Carlos Pellegrini, cuando vamos a París, el primer viaje tenemos un taller juntos, después cuando voy a Estados Unidos, yo llego y él estaba en la Universidad de Cornell. Ahí yo entro en crisis en un momento con unas instalaciones así y empiezo a hacer espejos planocóncavos. Y él empieza también a deformar la figura con la realidad. Sí, pero de repente nos encontramos la casualidad que estábamos haciendo algo que... es decir, con una modificación con el cuerpo, pero yo lo hacía a través de espejo y él a través de una imagen así, que lo tenía un poco de ese realismo de la publicidad americana y al mismo tiempo de algo que él sentía que todo que lo sacaba de las obras anteriores, ¿no? Que todo se iba degenerando, ¿no? Sí. Entonces, él en un momento 67 se vuelve, yo me vuelvo en el 68. Él en el 67 hace un cambio fundamental de su vida. En el 67 solo dijo es decir, él tenía fama de emborracharse, pero en realidad bebía poco. Pero lo que pasa es que estaba muy angustiado. Es decir, yo creo que lo emborrachaba la angustia más que el alcohol. Ese es el texto. Yo me acuerdo una vez que decía, y yo había estado todo el día con él, estaba perfecto, sin jamás tomar una gota, y saca un vaso y dice, hoy quiero emborracharme. Y estaba con la copa, no había caído gota sobre el vaso. Ahí me di cuenta mucho de lo que es en los mecanismos del alcohol. Es decir, que no es necesario, cuando vos estás deprimido, no es necesario beber, te emborrachás antes. Claro. Y entonces, bueno,
Pero llego acá, de un poco gordo que estaba, adelgazó. De tímido como era, empezó a cantar en público. Sí, porque él cantaba con Jorge Yuye y Mariquena Monti. Sí, porque él había cantado de chiquito, siempre así, tocaba la guitarra más o menos, pero había hecho el famoso Gusanito. Sí, el Gusanito. El Gusanito lo habían repetido muchos, así, cosas así, y tenía autor anónimo. Yuye mismo dice que después se enteró que él lo había hecho Jorge. Él ya conocía la canción, pero no sabía que era de Jorge. Bueno, y entonces en un momento a Jorge se le ocurre volver a cantar. Y entonces también ahí también hay una cosa que es McLuhan, mediante un poco. También tiene que ver con la crisis, con la pintura en ese momento en general. Él creía que llegaba más gente cantando y demás. Bueno, la cuestión es que, me lo encuentro. Entre tanto, había dejado de beber y había ido a Alcohólicos Anónimos. Me lo encuentro a punto de casarse. Habiéndose divorciado de su madre, porque ella, la madre era la madre pulpo que vivía, y la había dejado, bueno, y esto, era como si a un traje lo dieran vueltas, y yo me lo veo así totalmente, y en ese momento, esa es la época, si se quiere, entre comillas, pop de él, ¿no? Que hacía pero dura poco, porque en el 71 se muere. Claro, él cantaba, tenía algo medio pop y también había algunas canciones del Mayo francés o algo así, ¿no? El espíritu era totalmente crítico, ¿no? Sí. Ahora, en esos años, vos hablabas de la crisis del arte, y creo que estuviste unos años sin pintar. Sí, pero muchos, acá por ahí, muchos, porque yo hacía, en un momento llegaron instalaciones que son estas, eran dificilísimas de guardar, vender, transportar. En un momento me dije, hay que aclarar, hay que desancillar hasta que aclare. Entonces, como decía el general Perón, y entonces, bueno, entonces paré, pero en ese momento habían parado otros por razones más bien políticas. Pablo Suárez, Renzi, León. León dejó de hacer obras por mucho tiempo. También. Pero era todo, bueno, de todo esto también hablo acá. Ahora, mira, por ejemplo, acá te digo esto. Sí. Di tela, al final, de los pantallazos que te estoy dando. Bueno. En experiencia 68, todo marcaba... A ver, espera, te digo. Ya te conté que le pidieron... En 1967, muchos de los invitados a un futuro premio de tela sugirieron a Romero Bré que eliminase los premios y que el dinero se utilizase para financiamiento de obras. Esto con el antecedente de la Minnesunda, ¿no? Entonces, así nacieron experiencias visuales en 1967 y 1968, en las cuales no se otorgaron más premios. También hay otra causa. El sueño desarrollista que aún continuaba, pese a los años transcurridos, desde que Frondizi ya no estaba en el poder, comenzaba a enfrentarse con la realidad. El premio internacional ya era muy costoso sobrellevarlo, razón por la cual no se otorgó. Este es el principio del fin del instituto. Sin embargo, Romero Brés hablaba en el catálogo de un desarrollo de la economía apenas incipiente pero inexorable. En un nivel nacional, por el contrario, el proyecto de desarrollo de firmas como Seam y Tela estaba en franca decadencia. La experiencia 67 seguía en términos generales las pautas de las estructuras primarias y del arte conceptual. Lo único que tenían en común con el premio del año anterior era que predominaba la actitud mimética, pero a cambio de modas arriba había cambio de modas abajo. En cambio, experiencia 68 da lugar a otra actitud
que no dejaba tampoco de ser un reflejo, ya que ese año es el de la sublevación estudiantil en París en el mes de mayo, y poco después en las universidades norteamericanas con sus consecuentes planteamientos artísticos marginales. Pero también es cierto que un nuevo intento de democracia había fallado. El general Onganía había volteado al presidente Illia, elegido en 1964 con aproximadamente el 30% de votos, dado que el peronismo había ordenado... acá hago alusiones a Onganía. Sí. Así habían intervenido las universidades y molestaba permanentemente a la población, como era, porque digo acá, partiendo de esta situación tan débil, el que había sido jefe del Bando Azul en la crisis de 1962, o sea, el que presumía de legalista, lo derrocó para instalar un gobierno ridículamente autoritario, que bien podría haber compartido la frase de Goebbels: cuando oigo la palabra cultura llevo la mano al revólver. Así había intervenido las universidades y molestaba permanentemente a la población con moralismos y formalismos. Sí. Rodríguez Arias y otros artistas de Ditela fueron detenidos por sus aspectos, y Deira por llevar el pelo largo. No era un hippie y además no tenía el pelo largo, y rapado. Y lo raparon así la policía. Por ello la existencia misma del Ditela era difícil de conseguir en esa época, más aún cuando desde allí se producían cuestionamientos. En experiencia, en 1968, todo marcaba una nueva actitud. Desde Pablo Suárez en la puerta repartiendo volantes explicando su abstención. Si yo realizaba la obra en el instituto, esta tendría un público muy limitado. Si a mí se me ocurriera escribir "Viva la Revolución Popular" en castellano, inglés o chino, sería exactamente lo mismo. Todo es arte. Hasta Jacobi, en el interior, que con un mensaje moral muy en el espíritu del 68 francés, aconsejaba a sus colegas artistas a renegar de lo que se llamaba arte de vanguardia para comprometerse en la lucha por la libertad. El arte no tiene ninguna importancia, es la vida lo que cuenta. Pero el escándalo mayor lo suscitó una réplica de un baño hecha por Roberto Plate. Naturalmente se llenó de grafitis. ¿Eso en qué año fue? Sí, es ahí en el 68. Naturalmente se llenó de grafitis, algunos obscenos dedicados al general de turno. En el Ditela. Sí. Sin embargo, no se animaron a cerrar la exposición. Simplemente clausuraron el baño y pusieron a su lado a un policía de custodia. Sí. Los artistas, hartos de la creciente ola represiva, retiraron sus obras y las destruyeron en la calle. El ánimo de los artistas había desbordado el Ditela, el que cerraría poco después sus puertas. El dilema era escoger entre la ficción y la realidad. Bueno, entonces, aquí entra entonces 68-73, todo se politiza. Sí. Entonces, ahí hablo de León, aquí hablo de León, del homenaje de Vietnam, que lo que dije, de Tucumanar, de todo como van apareciendo las cosas. ¿El Ditela cierra? Mira, yo creo que el Ditela cierra en el 69. Pero es una decisión... porque había escuchado que había un grupo de artistas que quería que cierre y otros que no querían, ¿no? Cierra por las razones antedichas, lo que yo te digo. Por un lado, ya no había clima para que existiese. Por otro lado, la crisis económica que ya estaba viniendo y que no había... entra en crisis la propia fábrica, Xi'an, que claro. Tenía. Sí. Si te interesa realmente una versión sobre qué es lo que pasó realmente en el Ditela, hay que hablar con una sola persona, que es Enrique Oteiza, que era el director, porque mucha gente cree que el director del Ditela era Romero Bress. No, él era de la sección artes visuales. En música estaba Ginastera, en teatro estaba Roberto Villanueva, porque todo se deformó con el asunto del Ditela. Y además los que estaban todavía en Belgrano, que eran el principio de cosas que eran de economía, de sociología, es decir, de otras disciplinas, ¿no? Sí. Bueno. Ahora, en esos años vos dejaste de pintar. Sí, pero yo dejé de pintar fundamentalmente por esto, pero había un ambiente que acá, por ejemplo, te lo digo, mira,
Te digo, acá está todo, en este artículo está todo la cosa. Te digo, acá está el espíritu de la época, ¿no? El arte comienza a ser estimado como algo que debe ser superado y hasta llama a su propia abolición. Susan Sontag. No tendrá más nombre y así reprenderá su vida sana. Dufay. El concepto que de él se tiene en Occidente está condenado a morir por artificioso y exterior. Leroy Jones. Deja de ser una especialización. Rolf Annegen. Su historia ha tocado su fin. Harold Rosenberg. Se cierra progresivamente la ruptura entre él y el orden del día. Marcuse. Se asienta cada vez más en la vida social. Revista Robo. Hasta el insospechable de comunismo Octavio Paz sostenía que la contemplación estética se disuelve en la vida social. Ese mismo grupo de ideas tenía una versión, si se quiere, burguesa y italiana, que era que ya no tenía sentido la pintura de caballetes, sino la creación artística de objetos de la vida cotidiana. Esta posición era la de Romero Brest y ocasionó una inútil controversia sobre si la pintura estaba muerta o no, a raíz de un artículo en la revista que mejor representaba esa época, Primera Plana, anunciando en la tapa con un caballete con una corona de flores y el pomposo título de la muerte de la pintura. Bueno, Con el tiempo no les dio la razón. Sí, yo que había regresado a fines de 1988 y hacía 2 años que no estaba pintando y me encontraba escribiendo un libro, El arte entre la tecnología y la rebelión, en el que quería recoger todo el espíritu de esa época, pero que finalmente no lo publiqué por dudas subjetivas. Es decir, es un libro que yo creo que es un libro que todavía a veces utiliza material como análisis, pero era candoroso, como toda esa época era candorosa, entonces las propuestas eran candorosas, ¿no? Sí. Entonces me sumé a trabajar políticamente con el espíritu del arte se disuelve en la vida social, versión corregida de la afirmación de Octavio Paz, pero sobre todo con los artistas militantes con quienes se me entendía mejor. Uno de ellos era Carlos Alonso, algo mayor que yo, pero que por razón de su temprana iniciación y éxito y por ser francamente figurativo estaba asimilado a los mayores. Sí. Otro de estos pintores, Carpani, que había sido líder intelectual del grupo Espartaco y que por medio de la ficha estaba presente en todas partes, porque empezó, como no podía hacer murales como él quería, estaba haciendo los afiches y los carteles. Otro artista, el que ya he mencionado, León Ferrari, que en ese momento había dejado de hacer obra para estar en la acción que muchas veces tenía que ver con planteos conceptuales. Él había participado también en Tucumán Arde. Bueno, entonces, ¿y Antonio Berni? No, Berni es otra cosa, Berni es otra historia. Berni seguía haciendo su obra, estaba viajando, él no entra en crisis en esa idea, porque pero la mención que yo hago acá acá hago una mención de Berni más adelante, antes. Pero también tenía su relación a la política. No, sí, pero Berni, es decir, estoy hablando de los años 62, ¿ah? Sí. Entonces, ¿a qué me refiero a él? Porque Antonio Berni, gran maestro del realismo social de 57 años en ese momento, expone a fines de 1961 su serie Juanito Laguna, en la cual nosotros, nuestro grupo, fue antes, meses antes había su exposición primera. Yo ese mismo año, en mayo, había hecho mi serie federal. Kemble había empezado con trabajar en materiales, con chapas y con cosas, entonces sucede en la cual dio una gran lección de aprovechamiento ecléctico, ya que utilizando latas acanaladas del tipo de los que ya había puesto Kemble en sus obras, o climas fantasmagóricos propios de la nueva figuración, había hecho grandes cuadros sobre el tema de las vidas miserias. Justamente, es decir, la gran lección de aprovechamiento de todo eso, ¿no? Justamente en estas poblaciones
la utilización del desecho urbano es esencial para hacerse una casa. Este material es el que usó Berni para presentar la forma de vida de los inmigrantes del campo a la ciudad y los residuos del desarrollo industrial. Esta exposición fue, y lo es aún ahora, uno de los hitos de la pintura argentina. Continuó esta línea con la serie Ramona Montiel. Pero en realidad hay un equívoco también con respecto, porque nos ponen a nosotros como discípulos de él, y no es así, no es así, es nuestro contemporáneo, así que te pone así, pero más aún, yo cuando viví en Estados Unidos y desde La Vega también, lo veíamos, él va a Estados Unidos, y lo veíamos, y yo le escribo una carta a mi padre, diciéndole que me entendía con él mejor que con muchos artistas de mi generación. Porque él era como un pendejo en ese sentido, estaba, pero se había hecho sus inyecciones de rejuvenecimiento también, ¿no? No era, bueno. Sí. ¿Quieres sacar fotos? No se puede. Alguna. No, yo la pedí para la vida. En otro. Sí. Pongo pausa. Empecé a sacar alguna. No es una. Bueno, arreglarlo como yo quiero. Bueno, mira, estábamos con Berni. Sí, pero... O sea, era mucho más grande que ustedes, pero... 30 años mayor. Él me llevaba exactamente 30 años. 30 años. No, más de 30 años, no, más o menos. Más o menos. No, el que me llevaba exactamente 30 años era Aldo Pellegrini. Otro tipo que pese a la diferencia de edad, yo lo sentía como un par, ¿no? Sí. ¿Y los monstruos de Berni de qué época son? ¿Son posteriores? Esa época. Por los materiales. Sí, empieza en esa época. Entonces, te doy así pantallazo, ¿no? Mira. Acá. Si bien en el 68 se terminaron las experiencias visuales italianas, en el 70 se establecieron las nacionales sin asumir la experiencia del instituto, o sea, sin una reglamentación como existía en el Salón Nacional de Pintura y Escultura, al tema o a ciertos tipos de imágenes. Acá está lo mal redactado. Bueno, respecto al tema, es decir, que prohibían ciertos tipos de imágenes. Por esto mismo, Eduardo Rodríguez, ganador de ese salón en su versión anterior, 1970, y por ende jurado natural del 71,
propuso aprovechar la circunstancia para convertirlo en un salón que sirviera para denunciar las prisiones políticas y las torturas. Es así que uno de los jurados fui yo. El gran premio lo obtuvieron Ignacio Colombre y Hugo Pereira, que ninguno de los dos hacía pero habían hecho una obra especial para el caso, con una obra conjunta titulada Made in Argentina, que mostraba una picana eléctrica junto con la leyenda Instrumento de horror para la explotación y el coloniaje. El primer premio fue para Jorge Santamaría y Gabriela Bocchi, con una reproducción de una puerta de cárcel, detrás de cuyas rejas estaba colocado un espejo. La obra titulada La celda estaba acompañada de una lista de presos políticos. El día de la apertura del salón se suspendió la inauguración y cuando esta se realizó después se hizo dejando de lado las obras premiadas de orden político. Por supuesto los premios no se concretaron. En 1971 también aconteció, acá estoy rápido, la historia esta es muy divertida porque se hace un juicio, hacen un juicio entonces la suerte del juicio iba cambiando, venía un gobierno, es decir, cuando cae, cuando gana Cámpora y todo eso, bueno, entonces estaban a punto de ganar el juicio, pero después vuelve el gobierno y vuelve a pasar lo mismo hasta el final con Videla. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasó? La última época, entonces, yo digo, 1974-1983, que es cuando ya empieza la mufa, ¿no? Entonces, la muerte de Jorge de la Vega en agosto del 81 se me aparece ahora, para mí, como un símbolo del inicio de esa época. Jorge, de las transfiguraciones por transformaciones anamórficas, había pasado en 1966 en Nueva York como una manera de reflejar a la sociedad norteamericana a las transformaciones por amontonamiento y desintegración a partir de una imagen gráfica publicitaria. Poco después, al regreso a Buenos Aires, también sintiendo el elitismo del escenario de la pintura, desarrolló otro aspecto de su personalidad, la canción de sus propias letras, con el objetivo de llegar a más gente. Ya estaba más en ella que en la pintura cuando un infarto fulminante lo sorprendió. Sin embargo, poco antes había rechazado una invitación a participar en la Bienal de San Pablo, solidarizándose con los que la boicoteaban como un modo de protestar contra la dictadura brasileña. La pintura, para sobrepasarlo o afirmarla, parecía ser un problema en sí mismo. Así, en ese año 1971, Machó hace una excelente exposición titulada Pintura Pintada. Espera. Sí. Qué lindo lugar este. ¿Cómo? Eso parece. ¿Es lo del papá? ¿Seguro? Sí, puede ser. ¿Esto de Ferrari? Sí, de atrás también. ¿Viste eso? Hitler en la ruedita del hámster. Yo vi la iglesia que hizo el padre de León en Córdoba, la de los capuchinos. Es linda. Sí, es muy pintoresca, muy llamativa. Bueno, todo bueno. Bueno, estamos con lo de La Vega. No, entonces, espera. Otros buscaban publicitarse como los defensores de la pintura. Lo cierto es que la dinámica hasta ahora descrita se vivía como pasada y que el periodo de ruptura se había terminado y que después de 1973 y más particularmente de 1975, muchos de los que se habían apartado de la realización de obras, particularmente de la pintura, vuelven a su quehacer. Verbo y Gracia, yo mismo, pero también Leo Ferrari, la artista conceptual Margarita Paxa,
Juan Pablo Renzi, uno de los líderes de Tucumán Abre, y Pablo Suárez. Estos últimos establecen una obra muy realista al principio, ¿no? Sí, sí. Ante la desilusión política, muchos aceptaron replegarse a la cultura artística que antes querían superar. La individualización y la voluntad de hacer una obra de calidad y perdurable que pueda venderse parecían ser las características de esa época. Sí, claro, el gobierno cuadro de Pablo Suárez era un académico, se había convertido en un académico de repente. Sí, sí. Esto ocasionó que se valorizara las obras de artistas de calidad, pero que también surgieran meros académicos apenas disfrazados de modernidad. En líneas generales se puede detectar lo siguiente. Bueno, doy así ejemplos sueltos, pero es un momento un poco para atrás, ¿no? Es decir, de todo lo que... Ahora, una pregunta. Este tiempo donde vos dejás de pintar, ¿tenía que ver solamente con lo político o también hubo algo subjetivo? Se junta, porque se junta totalmente. Porque por lo que acá en el catálogo vos hablás que hiciste análisis durante unos años con Simón. Porque lo que pasa es esto. Yo ahí estoy hablando del dibujo, porque la exposición está centrada en el dibujo. Sí, sí. No cuento, pero hago una alusión, porque por algo hago lo del análisis. Sí, sí. Pero y vuelvo lentamente, porque 71 es el tiempo en que estoy con Simón, pero yo vuelvo a exponer así en el 75, pero entre tanto los dibujos esos que hice con Simón, y después seguí hasta que se transformaron en las obras que ya con color y demás que hice en esa serie que yo llamo La naturaleza y los mitos, pero son mis mitos personales. Claro. Eso que había ido descubriendo en el trabajo del análisis. ¿Vos lo conocés a Simón? De nombre, no lo conocí, no lo conozco. Sí, estupendo. Yo lo quiero muchísimo como persona. Sí. No solamente como profesional, es un tipo estupendo, ¿no? Pero no sé si corresponde la pregunta, pero ¿qué es lo que te llevó al análisis? La crisis, es decir, yo al principio me parecía bárbaro, vamos a transformar la sociedad, vamos a crear todo así, un carajo. Entonces me faltaba algo, ¿no? Sí. Entonces entré en crisis, yo estaba más loco como menos. Claro. Sí. Bueno, era una época así, es verdad. Sí, pero parece como una cosa, una relación muy estrecha entre política y arte. Y después, digamos, por ejemplo, hasta hoy, ¿no? ¿Qué pasa un poco con esas relaciones? No te entiendo la pregunta. Claro, pareciera que en esa época la relación política y arte fuese más clara, más estrecha. No, ahora sí, pero lo que pasa es que era... la relación sigue existiendo, pero pasa que ahora más bien como tomada como... en el plano de la creación individual o en el plano de la responsabilidad del juego en lo político en sí mismo. Pero antes es decir, una cosa era un planteo anterior, que era como por ejemplo el planteo que podía tener el grupo Espartaco, que era utilizar el arte como instrumento político. Sí. Otra cosa era cuando se produce la crisis general, ya no política, sino la del arte en sí mismo. Todos los planteos que hacen, por ejemplo, los situacionistas franceses, toda esta frase que leí antes, que era como pasar la energía artística al campo social. Sí. Bueno, esa es otra. Pero la energía no pasa, y ya sabemos. Entonces, se vuelve al campo de la organización de una aceptación del juego de la cultura artística, que antes se quería superar el término cultura artística para la cultura real. Es decir, se vuelve al género en cierto modo, pero ya teniendo
teniendo cada uno su compromiso personal a través de su obra o paralelamente a su obra. Sí. Quiere decir, depende también de qué tipo de obras es. Claro, pero en esa época es como si todo hubiera estallado, porque era la revolución ya venía, había que salir del arte, era un candor. Sí. Bueno, después, igual las cosas cambiaron, pero no como uno creía, ¿no? Que iban a cambiar. Y después del último capítulo, el último fragmento de este texto, se llama 1983-1993. Pero antes de entrar a entonces digo, eclosión numérica y democratización, entre comillas, pictórica, que es en sentido de la cantidad de gente que participa. Pero del 74 al 83, ¿cómo fueron esos años? Porque fueron años duros, ¿no? Sí, bueno, acá justamente, es decir, el golpe es en el 76, yo me voy, yo no estoy. Acá los artistas que quedan, yo acá enumero distintas cosas que van sucediendo, pero suceden así calladamente o aparecen. Por ejemplo, es decir, sucedían cosas, acá las enumero importantes, pero porque para mí una de las cosas importantes que suceden en todo ese proceso es un poco la sepultura de Di Stefano, de Heredia, de Norberto Gómez, que Norberto Gómez dice Norberto Gómez que a comienzos de la década del 80, pero aún bajo la dictadura, presentó dentro de una línea vinculada a Di Stefano y Heredia una exposición donde en metáfora escultórica se refería de manera muy elocuente al imperio de la muerte que se dividía por medio de imágenes de asado, tripas y huesos. Bueno, cada uno hacía lo que podía, pero eran, es decir, hay gente que por generación tenían que salir y son como generación tapada. Entonces, cuando se produce lo del 83, en el 83 se produce lo siguiente. Por un lado, empiezan a salir los que estaban tapados, la generación frustrada del 70 en sus enunciaciones, sale en el 80. Pero en el 80 hay otra gente que también sale. Y en el 80 hay una cantidad de cosas que son como que están para estallar. Una de las cosas que también se da en el 80 como característica curiosa es la irrupción de las mujeres. Es decir, antes había muy pocas mujeres y empiezan a salir por todas partes. También eran mujeres jóvenes y mujeres de mayores de 40 años, pero que se permitían. Es decir, ya tenían a los hijos ya un poquito más crecidos, y se permiten lo que antes no se permitían las mujeres, y se produce una explosión de mujeres. Todo es un fenómeno que sucede en los años 80. ¿Qué nombre y cuando yo llamo también democratización de la pintura, quiero decir, en general de las artes, que se pierde un cierto elitismo y una cantidad de gente empieza a pintar, pero tanta gente que se convierte como en el subterráneo, cuando todos quieren empujar para entrar es ya difícil. Claro. Sí, pero la democratización me parece que es en general, ¿no? Todo el mundo escribe, todos quieren ser psicoanalistas, o sea, hay algo de eso. Y de nombres de mujeres de esa época, ¿quiénes son los nombres más destacados de mujeres de los 80? Bueno, yo aquí menciono gente. Ahora, confieso que de todo este trabajo, creo que la parte más débil de este trabajo es esta de los 80. Porque en mi trabajo, porque le quito menos, es como un relleno que hago para llegar. Entonces, yo creo que el buen análisis lo hago antes, más bien, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo comentas? ¿Eh? ¿Por qué decís que es flojo?
Porque lo leo, cuando lo leo me doy cuenta es decir, que pongo menos énfasis en analizar las cosas que pasaron en este periodo. Tal vez porque no me incumbe tanto, tal vez. Claro. Sí. Termino así. También puede decirse que así como se afirma que Chile es un país de poetas y Brasil de músicos, la Argentina lo es de pintores o de artistas plásticos en general. Pero creo que hay que prestar mayor atención a un fenómeno que tiende a generalizarse en el mundo y que en la Argentina es muy palpable: la democratización de la pintura. Entiendo por tal la asunción cotidiana de la pintura como un lenguaje más tan banal o trascendente como el de las palabras. De las predicciones de Marx, una de las que tienden a concretarse, pero no por el camino que él esperaba, es esta: habrá un día que no habrá más pintores, sino gente que pinta. No deben ahora esperarse nuevas tendencias tipos ismos. Entre tanto, el bullir artístico nuestro continúa aislado del mundanal ruido internacional. Artes plásticas argentinas, sociedad anónima. Es la idea que tengo. Es decir, poco de las cosas que acá hay un desgaste o una energía varón, pero trasciende muy poco internacionalmente. Sí, el arte argentino. Sí. Y de Sudamérica, ¿cuáles son los países que más trascienden en el mundo? ¿Brasil, por ejemplo? No, lo que pasa es que en una época cuando nosotros empezábamos, lo nuestro era mucho más importante que lo que pasaba en Brasil. Lo que pasa es que en Brasil no son pelotudos, y saben, así como tienen una buena diplomacia, también saben promoverse al exterior bien. Sí. Y hacen exposiciones importantes. Yo he visto en París una exposición, por ejemplo, que se llamaba Modernidade, que era toda la historia de la moderna hasta ahora, hasta la cosa de Brasil. Sí. Y es importante decir, yo creo que los países que menos saben venderse en el campo artístico somos los argentinos. Y eso vos lo ves reflejado en los remates de Sotheby, porque vos ves los artistas latinoamericanos tienen una cotización que ningún argentino tiene casi, por poco tiene, porque Torres Agüero. Porque mira, el argentino de clase media acá es fundamentalmente un imbécil. Un imbécil. Tiene la teoría de que por ejemplo, todos creen que son vagos. Mirá qué piola, he comprado esto barato y mirá cuánto vale. Pero entonces ellos lo único que piensan es que lo importante es comprar barato. Entonces, no... pero tampoco ayudan a que eso valga, porque una vez que ellos ayudan a eso, van a tener que comprar caro. Entonces, además, ahora a veces lo hacen por la galería. Por ejemplo, un tipo que es miserable para comprar es Constantini, pero cuando tiene que ir a una casa a Sotheby a comprar, entonces sí, ahí paga muchísimo para que vean, qué magnífico es Constantini. Son más teatreros, son una cosa así, de repente. Pero el arte, por ejemplo, brasilero y el uruguayo está más cotizado que el argentino. Pero mucho más. Vos viste, compará, por ejemplo, ahora se ha puesto de moda acá los remates. Los remates. Son remates de llorar. Compará los precios de los remates de acá con los remates de Sotheby y demás. Son ridículos. Porque acá, los remates acá tenían sentido como la excepción. Se podía conseguir cosas baratas, pero tenían precios, eran como ocasiones que te daban. Ahora se convirtieron en la regla. Y esto lo piden todo en el mercado. Ahora, por suerte, te va
está volviendo a colocar el mercado un poco en el lugar. Sí. Pero los remates han sido la atrofia total del mercado de arte. Sí, sí. Y ponen unos precios ridículos. Entonces, los que van acá son nada más que los especuladores. Sí, bueno, la tradición que tenemos es eso, la patria financiera, sí, pero es muy distinta la especulación que se hace con el remate de Sotheby y demás. Es muy distinta porque ahí sí que tendrían que ponerse. En los remates de Sotheby van tipos especiales para ir apoyando el aumento de ir colocando artistas. Ahora una pregunta, en los 60, 70... Es tan artificial la cosa, tan artificial, que ahora alguna gente me ha venido a ver para que nosotros, lo que éramos la nueva figuración, así, sí. A ver, ponerlo en el mercado. Magnífico, si la quieren poner, magnífico. Pero te quiero decir, son todas operaciones artificiales. Sí. Ahora, el mercado en los 60, 70 no era como ahora, no tenía el peso que tiene ahora en el arte. No, para nada. No. ¿Y cuándo empezó? ¿Cuándo el mercado empezó a copar todo el mundo del arte? ¿Los 80, 90? Sí, por ahí. Sí. Ahí. Pues remates ya había en aquella época, pero no, los remates no existían. La institucionalización de los remates se comienza en los 80. Sí. ¿Y en qué año volvés a Argentina? Yo vuelvo en el 87, ¿de París? Sí. Porque después de la dictadura. Sí, porque yo de Estados Unidos volví en el 68. Sí, y después me vuelvo a ir en el 76 a París. Y en el 87 vuelvo acá definitivamente. Aun cuando entre el 83 y el 80, sobre todo entre el 85 y el 87 iba y venía, tenía un pie aquí y un allá, ¿no? Pero ¿y cómo fueron? ¿Fueron buenos años? ¿Fueron buenos años esos años afuera o no? No. A mí, es decir, una cosa es ir a París como yo qué sé, como para la vida artística, ¿no? Y otra cosa así. Y otra cosa es irse como exilado. Y yo, de cierto modo, aun cuando nunca me he querido hacer notarme como exilado, y por cierto, yo tenía pasaporte y simplemente lo aproveché y me fui. Pero me fui quedando. No quería volver. A ver, ¿cómo te va, Mónica? Vení, te presento. Mónica Millán. Julia. Yo también voy a salir un rato. Bueno, buenas noches. ¿Y quiénes estaban ella es una artista misionera que vive en casa. Muy buena, Mónica Millán. Esa cosa, eso que está ahí, ella y una cantidad de otras cositas. ¿Y lo de la pared o eso? Lo de la pared y eso, ambas cosas, los dibujos esos y ese objeto. Sí. ¿Y quiénes estaban allá en París en esa época? Había tantos. Había los que estaban de antes y otros que habían ido en ese momento, pero sí había muchos, no te sé decir, creo que por ahí menciono algunos, pero bueno, ya Seguí había ido de antes. Sí, ¿no? Seguí estaba del 60, ¿no? Estaba Le Parc. Nosotros ahí con Le Parc y otros habíamos hecho una sociedad que se llamaba Espace Latinoamericano.
habíamos alquilado un espacio y exponíamos y así, bueno. Pero después, después me abrí, pero después sigo con eso, pero yo me abrí de disidencias de manejo. Sí. A ver, dos preguntas para ir terminando. Te saco fotocopia de esto. Sí, está bien, bárbaro. Después podemos arreglar. ¿Qué cosa? Sí, las fotocopias. No, pero vamos ahora a la esquina. Bueno. Hay un locutorio. Por este capítulo, bárbaro. Hay un locutorio que estoy hasta dos preguntas. Una es tu relación con Wittgenstein. ¿Con Wittgenstein? Sí. ¿Por qué me cuesta pintar el tractor? ¿Por qué? La obra del que está en la obra en el correo central. ¿Qué pasa? Está buenísima. Yo cuando vi eso fue como... Claro, yo lo vi en la jornada Wittgenstein, te he contado. Que vos estabas estuve. Yo hablé de... No, yo estuve en la jornada y vi la obra. Sí, pero yo hablé también. Sí, sé que estuviste, sí me contaron. No, mi relación con Wittgenstein tiene que ver con su escepticismo sobre las palabras, en una palabra, y que también lo tengo yo. Y entonces, en el campo que deja a lo nominado, al campo artístico, a todas esas cosas, ¿no? Y bueno, por ahí viene mi interés. Ahora... ¿Pero en qué año fue donde te encontraste con Wittgenstein? En los 80. Sí. Pero el primero que me habló de Wittgenstein era Deira. Sí. Sobre todo esto de lo innominado. Sí. Y otra cosa que me resultó también interesante es la concepción tuya del caos, que es algo que veo que insiste, ¿no?, en lo que escribís. Sí, bueno, para mí es mi tema. Sí, pero ¿siempre fue o...? Siempre fue. Siempre fue. Lo que pasa es que lo fui encarando a veces de manera distinta, pero siempre fue. Lo que pasa es que en parte comenzó como reacciona frente a pelotudez de la gente, como los artistas, los profesores hablando de la unidad de la obra. ¿Qué unidad de la obra si no hay una unidad en torno nuestro? Entonces, ¿de qué unidad pueden decir? Además, ¿cuál es el concepto de unidad? Es decir, cuando Duchamp pone una rueda de bicicleta sobre un banquito, ambas cosas tienen una unidad en sí misma, pero su obra tiene otro tipo de unidad. Entonces, y entonces empecé a hablar de visión quebrada, de ruptura de ruptura de unidad, sobre todo de visión quebrada. Bueno, poco a poco eso fue progresando a asunción del caos hacia una cosa más múltiple y demás. Luego me fui entendiendo que eso era como, me preocupaba como si fuese un fotógrafo que sacar la imagen de algo que está cambiando. Así, por ejemplo, en un partido de fútbol, mira, un fotógrafo, el jugador está corriendo, pero saca la foto y el tipo está todo ahí, está estático. Sí. Bueno, a mí me interesaba de todo un mundo cambiante registrar su posible estatismo. Entonces, ¿qué sería yo creo que en una época, incluso en la antiestética, un poco que sí, un poco no, pero un poquito confundo yo todavía, cosas que ya después no lo confundía más, caos con desorden. Pero no, para mí son cosas muy distintas. Es decir, desorden
es lo inverso a orden, y el concepto de orden es un concepto estático. Por lo tanto, el concepto de desorden también es estático. Quiero decir, vos has dejado todo tu cuarto bien armado y te vas. Volvés y entraron los ladrones a la policía, yo qué sé, y te lo despelotaron todo. Eso es relación de orden-desorden. Sí. Pero el caos no forma parte de eso. El caos es temporal. Es todo lo que se va. Es casi como el caos que ahora hablan los físicos. Es decir, es lo que está continuamente en cambio, y por eso es lo que no se puede predecir en cierto modo. Ahora, una pregunta, ¿sería como un real sin ley? ¿El caos sería como un real sin ley? ¿Un qué? Un real, o lo real sin ley. Real sin ley. ¿Con ley o sin ley? Porque, es decir, yo creo que hay unas leyes latentes. Es decir, por algo a mí me atrae mucho Hegel. Aunque no creo, sí, pero él es uno de los primeros tipos que entiende que hay una cosa. Pero lo que creo es como lo físico. Pescan algunas leyes y otras no las pescan. Claro. Sí. Y hay un entrecruzamiento de cosas. Acá también tengo un articulito más breve sobre caos. Acá. Pero entonces el caos sería un cuestionamiento a la unidad y a lo racional también. Sí, mira, yo en realidad creo que no existe el caos. Pero así como no creo que existe la posmodernidad. Sí. Pero cuando todo el mundo habla de algo, empieza a existir. Entonces, si te traen el caos como tema, el caos es simplemente lo que no entra dentro de la lógica, la lógica de la gente, lo que se le escapa a los cartabones de la gente. Por lo tanto, no existe. Es simplemente, pero ¿qué es lo que se le escapa a la gente en sus estrecheces? Es algo. Eso que se le escapa es algo. Entonces empieza a existir como tema que me interesa. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, está bárbaro.